Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares y dejamos el tiempo con nuestro hermano Abner. Hola hermanos, buenos días, bienvenidos a las visitas. Tenemos por ahí segunda vez que nos visitan durante el mes, y hay por ahí hermanos que nos visitan ya varias veces. Bienvenidos. Por favor, recordemos, vamos a Colosenses, recordemos quiénes somos, para vergüenza y para privilegio. ¿Quiénes somos? Bueno, quizá para algunos va a sonar esto no tan claro. Somos gentiles, ¿ya? Somos gentiles. Todavía lo seguimos siendo, gentiles. No, hay teologías por allí, uno puede aceptar o discrepar con ellos, eso es lo bonito de la teología, eso es lo bonito, que dicen algunos de que somos judíos espirituales. No, yo sigo siendo gentil. Sigo siendo gentil, para vergüenza, porque sería desechado del pueblo de Dios en la antigüedad, pero luego de la venida del Señor Jesús es un privilegio también ser gentil. Ahora, como gentil, tú y yo no merecemos de alguna manera todos los dones que Dios había compartido o dado al pueblo de Israel, porque somos gentiles. O por lo menos los judíos nos desechaban al punto de llamarnos perros. Y el perro dirán, ¡ah, qué bonito Chihuahua! ¡Qué bonito mi perro que se parece al lobo! ¿Hutzi? Hostia, bueno, el perro San Bernardino, uno grande, bueno, ¡qué bonito! ¡No! Ustedes han visto las hienas, son bonitas, son feitas. No digo que los perros eran como las hienas del todo, pero los perros en la antigüedad, especialmente en esa zona de Israel, eran como las hienas salvajes, que podían comer cualquier cosa. Un ser humano, si estaba muerto, se lo comían. Entonces, ser un perro era lo más despreciable. Éramos considerados perros por los judíos. En ese caso un poquito negativo, ¿no? Pero las cosas han cambiado. Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1. Es un texto que tiene cierto matiz con la Santa Cena de hoy. Del versículo 24 al versículo 29, del capítulo 1. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Quién? Pablo, ¿no? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es su iglesia. O sea, yo sufro como parte del cuerpo de Cristo, y todos los sufrimientos que hoy tiene la iglesia es como si estuviera sufriendo Cristo mismo. Bueno, y yo soy parte de ese sufrimiento. Versículo 25, de la cual fui hecho ministro. ¿De quién de la cual? De la iglesia.
según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, Dios me designó que yo fuese su ministro para ustedes, en su mayoría gentiles, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Interesante este adverbio, cumplidamente. O sea, que algunos pueden anunciar el evangelio en partes, o sea, no completa. Hay personas, predicadores por allí, en el tiempo de Pablo y quizá hoy en día también, que el evangelio no lo presentan de manera, o la palabra de Dios no lo presentan de manera total, sino van eligiendo partecitas que me gustan, que me convienen. Pero Pablo dice, no, yo cumplidamente. Y no solamente cumplidamente en el sentido de completo, sino estoy cumpliendo. Versículo 26. Esto es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, que por ahora ha sido manifestado a los santos. Misterio, oculto. Estaba tras el velo y nadie podía verlo, y viene Jesús y los apóstoles y lo abren. ¿Cuál sería ese misterio que nadie podía ver en el pasado? Es lo que va a venir a continuación. Ese misterio, como la cajita misteriosa. Hay que abrirlo para saber qué cosa es. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer. Ese misterio Dios quiso dar a conocer. ¿Y a quiénes? Dice, las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? El misterio, comparando Colosenses y comparando también Efesios, el misterio es esa salvación que no solamente viene a los judíos, sino también a los gentiles. Ese es el misterio. Por supuesto, había muchas filosofías que hablaban del misterio. Las religiones del misterio habían en esa época. Pero el verdadero misterio es esta, dice Pablo. A quienes anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Podemos sacar muchas lecciones aquí, especialmente ejemplos de la vida de Pablo como servidor de Dios. Pero yo no me quiero centrar en ese asunto. Me quiero centrar en el misterio. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero resaltar hoy, el misterio. El misterio es, según Efesios y también acá Colosenses, es que se rompe esa barrera que discriminaban a los gentiles. Se rompe esa enemistad entre judíos y gentiles. En Cristo no hay judíos, no hay gentiles, todos son uno. Muy bien. Presten atención a esto. Estaba oculto en el Antiguo Testamento, o sea, no estaba tan claro, pero ahora se ha hecho claro, porque Cristo Jesús vino. Ahora, yo decía, por un lado es malo ser gentil, lo que era desechado, pero ahora es un privilegio porque el Evangelio vino hacia ti, mexicanos y de otros países, todos gentiles. Pero, como dice aquí, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Entre quiénes? ¿Los judíos? No, los gentiles. Entre nosotros. Entre nosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo, ¿dónde está Cristo? En el cielo. Sí. ¿Dónde más? Él es omnipresente. Está en mí también. Cristo en vosotros. Y por tanto, la esperanza de gloria. Y con este texto tengo que recordar a mis amigos que todavía no han entendido por qué tomamos la Santa Cena y por qué nos diferenciamos de otras iglesias, es que al tomar la Santa Cena no está Cristo en nosotros de manera literal. ¿Ya? No está. O sea, nosotros no creemos en la transubstanciación, que el cuerpo
de Cristo se transforma en el pan, o el pan en el cuerpo, bueno, no importa. No creemos en eso. Nadie vaya a tomar este texto como a decir, vamos a tomar la Santa Cena, Cristo va a estar en nosotros en este tiempo. No, Cristo ya mora en nosotros cuando creímos en Él. Y cuando el Espíritu Santo nos regeneró, porque ese es el tema de hoy en el discipulado, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Y, amados hermanos, ¿tienen a Cristo en sus vidas? Si tienen a Cristo en sus vidas, tienen la esperanza de gloria. ¿Antes tenían la esperanza de gloria? No, solo los judíos. Pero nosotros, los gentiles, gracias al ministerio de los apóstoles, entre ellos el apóstol Pablo, y los que vinieron después de él, que llegó el evangelio a nosotros, ya gentiles, predicando a gentiles, es que podemos tener no solamente el descubrimiento del misterio, sino Cristo en nosotros y con ello la esperanza de gloria. Esa esperanza que todos nosotros creemos que al morir no iremos al purgatorio como algunos creen, o no iremos al Hades, no iremos al Seol, o no iremos al infierno como otros dicen, sino iremos al cielo. Pero no solamente ahí, sino que en un momento futuro resucitaremos y reinaremos con Él. Esperanza de gloria. Repito, privilegio que antes no se tenía y ahora sí, porque Cristo Jesús vino a develar ese misterio y porque siervos de Dios predicaron ese misterio. La Santa Cena de hoy tiene que ver con agradecer a Dios, porque siendo gentiles y pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo gentiles y pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que disfrutemos en un futuro de esa esperanza de gloria. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias por el culto de hoy que estamos disfrutando. Gracias, Señor, por el mensaje de este texto maravilloso de Pablo contando sus experiencias de sufrimiento también. Pero allí, contando de que Él es Él es el predicador de ese misterio, ese mensaje salvador, y Él diciendo que yo estoy predicando completamente. Señor Dios eterno, gracias por darnos ese privilegio, siendo nosotros gentiles, rechazados en la antigüedad. Pero gracias a que se rompió la barrera, ahora somos, se nos quita ese impedimento, disfrutamos de la gracia tuya, por el sacrificio de Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Señor. Bendice, por favor, en esta hora de la mañana, el pan, que representa el cuerpo de nuestro Salvador. Bendice también la copa de nuestro Salvador, que representa la sangre de nuestro Salvador, derramada para limpiarnos de nuestros pecados. Señor, bendice a los que van a participar con gratitud. Sí, con gratitud. Pero también, Señor, que van a participar con comunión contigo en santidad. Si alguno tiene algún problema, Señor, y confiesa su pecado, perdónalo. Escucha su oración, que se arrepiente de sus pecados, porque quiere participar de la Santa Cena. Gracias, Señor. Gracias. Bendice este tiempo, Padre. Oramos en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Voy a pedir a 2 voluntarios, por favor, 2 que tengan en su corazón el ayudarnos a servir. Diego, 1, y otro, Jacob. Gracias. Ahí los músicos, les falta.
Mientras tanto, vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. ¿Todos tienen, verdad? Sí, ok. Dice los versículos 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los tenemos el pan, podemos participar. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántos enfermos hay aquí que tienen dolencias? Todos sanos, ¿verdad? Por fe. Todos por fe sanos. Muy bien. Pero hay algunos que no vinieron hoy por enfermedad. Algunos porque están honrando a sus padres, ¿no? Cuidándolos. Bueno, Verita no está porque está delicadita también. Vamos a orar por los enfermos de la iglesia y los que están también cuidando. Señor Dios, Dios bendito, gracias por permitirnos tomar la Santa Cena. Gracias, Señor, por tus hijos, por tus hijas, los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos que vinieron hoy a este culto. Gracias, Señor. Cada quien vino con diferentes motivos. Algunos probablemente porque es mi deber ir a la iglesia. Otros quizá porque me gusta ir a la iglesia. Otros porque realmente te aman y obedecen tu palabra, no por temor, sino por amor, no dejando de congregarnos. Algunos porque tienen algunas necesidades específicas: sanidad, dinero, paz, guía, no sé. Y vienen aquí a orar, a pedirte: Señor, ayúdame en este problema. Sí, Señor, escucha sus oraciones. Y decimos: que se haga tu voluntad. Oramos, Señor, por los enfermos que están aquí. Tienen dificultades en su salud. Sánalos, Señor. Ten misericordia de ese cuerpo que tú has creado. Ten misericordia, Señor, del templo del Espíritu. Sánalos, Señor, a los que están aquí y hicieron el esfuerzo de venir. Y a los que no están aquí, Señor, también sánalos. Extiende tu mano de sanidad sobre esos cuerpos. También, Señor, por los que no pudieron venir porque están honrando a un familiar, bendice sus vidas. Bendice sus vidas, Señor, porque tu palabra también dice: misericordia quiero y no sacrificios. Gracias, Señor, por tu iglesia. Padre, te ruego en estos momentos que prepares los corazones de todos, para la enseñanza, la exposición de tu palabra. Que todos, Señor, no solamente entendamos lo que dice el texto bíblico,
sino que seamos hacedores de lo que tú pides a través del texto bíblico. Bendice a cada uno, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, nombre por nombre. Bendícelos, por favor. Oro así, en Jesucristo. Amén. Los niños a sus clases, los vasitos con cuidado, por favor. Nuestro hermano Víctor está pasando. Bueno, voy a pedir a los maestros que pasen a la parte de atrás, mientras que también los niños que pasen a sus clases, por favor, hermanos. Mientras tanto, voy a pedir a la iglesia que busque el texto en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. Ya lo tienen en la pantalla. Nuestro hermano Eber Daniel hizo el gran favor de ponerlo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 12 al versículo 15. Me gustaría que lo busquen, que lo encuentren, y después vamos a darle lectura, no sin antes darle la bienvenida a las visitas que tenemos en esta mañana. Tenemos la visita de Elizabeth, de Abigail y de Enrique, que nos visitan en esta mañana. Vamos a hacer un aplauso al Señor. Que sean bienvenidos a la casa del Señor. Es un gozo que estén con nosotros, ¿verdad? Que se congreguen. Así que bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Y también gracias a todos los de casa por hacer el esfuerzo, como decía Abner, algunos minutos por estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Porque sabemos que hoy dominguito, ¿verdad? Después de una semana de actividades, se antoja quedarse en casa, pero tenemos el compromiso y el amor por Dios de estar en este lugar. Amén. Bueno, por favor, abran sus Biblias en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 12 al versículo 15. Bueno, quiero que recordemos que estamos en una pequeña miniserie que he titulado Edificando la Iglesia de Jesucristo. Y comenzamos en el año nuevo hablando acerca de resoluciones que debemos de hacer como iglesia para tener un excelente año. El domingo pasado hablé acerca del deber de hacer discípulos, ¿verdad? De hacer la misión de Dios. Y en esta mañana también vamos a tocar otro punto de la iglesia que es primordial y que es sumamente importante, y es el liderazgo y las ovejas. Por eso vamos a 1 los Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 12 al 15. Dice así la palabra de nuestro Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Amén. Hermanos, como ustedes saben, toda organización de cualquier índole humana, desde las familias, las escuelas, el gobierno, los equipos deportivos y hasta los sindicatos, necesitan de un liderazgo para llevar a buen lugar estas organizaciones. En cualquier lugar que usted va, a una escuela, a una casa, siempre tiene que haber un jefe, o siempre hay jefes. Mis hermanos, la iglesia de Cristo no es la excepción. La iglesia del Señor no es la excepción, aunque sabemos como creyentes maduros bíblicos que conocemos la palabra del Señor, que la cabeza suprema es Cristo y su palabra. Se necesitan de hombres piadosos, espirituales e idóneos para administrar la iglesia de Jesucristo. Y esta es una suma responsabilidad que conlleva gran demanda, no de los hombres, sino de parte de Dios. La iglesia, mis hermanos, si ustedes sé que han leído la Biblia, la iglesia de Tesalónica, por decirlo así, era una iglesia casi perfecta. Casi perfecta, porque si ustedes han leído esa carta, dice que esa iglesia era misionera. Esa iglesia esperaba con ánimo la segunda venida de Jesucristo y muchas otras cosas más. Esto nos demuestra, mis hermanos,
que no existe una iglesia perfecta de este lado de la eternidad. El problema es que algo estaba pasando en esa iglesia, que las ovejas no estaban respetando ni amando a sus líderes. Eso estaba pasando en la iglesia de Tesalónica, mis hermanos. ¿Y saben algo? La oveja no estaban reconociendo la labor que los líderes estaban haciendo en ese lugar. Y mis hermanos, así como es pecado delante de Dios que los líderes abusen de las ovejas, también es un pecado delante de Dios que las ovejas no reconozcan y no amen a sus líderes que los presiden en el Señor. Porque todo aquel que ha estado en este lado presidiendo algo, ya sea en una escuela, ya sea en una casa, sabe la presión que se siente al ser el máximo responsable de algo. Y es por eso que en esta razón vamos a meditar en el tema titulado La iglesia y sus líderes, responsabilidades mutuas. La iglesia y sus líderes, responsabilidades mutuas. Punto número 1. Lo primero que vemos del versículo 12 al versículo 13 es que las ovejas o la iglesia debe de reconocer o amar a sus líderes. Punto número 1. La iglesia debe de reconocer o amar a sus líderes. Versículo 12 dice, ahí va a decir lo primero del por qué. Les rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y en el original griego da a entender que esa palabra trabajar es arduo trabajo hasta el cansancio. Hermanos, la iglesia debe de reconocer a sus líderes no por su título, no porque fueron puestos en ese lugar por voluntad humana, sino por su arduo trabajo. En la carta de Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, el Espíritu Santo le escribe por medio de Juan a la iglesia de Éfeso y le dice en Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Hermanos, estar al frente de una iglesia es algo agotador de manera física, mental y espiritual. No es nada fácil porque lo que demanda la tarea de los líderes no se puede hacer con fuerza humana. Tú puedes ser el mejor en lo que quieras, pero la misión de Dios es transformar o formar a Cristo en las ovejas. ¿Y saben algo? Pablo lo compara como un dolor de parto. Las que están aquí y han sido madres, ¿verdad que es muy doloroso el parto? Bueno, las que lo han pasado, ¿verdad? Basti me hace así porque no tuvo dolor de parto, ¿verdad? Pero las que tuvieron dolor de parto saben que es muy doloroso, que es desesperante. Dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 19, mis hermanos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Imagínense, hermanos, qué labor tan más titánica e imposible para las fuerzas humanas. ¿Quién puede, qué hombre puede en su sano juicio decir, yo voy a cambiar al hermano fulano? Yo voy a cambiar a la hermana fulana. Nadie. Por muy buen predicador, por muy buen orador, por muy buen miembro de la iglesia, por lo que tú quieras, no hay poder humano que pueda formar a Jesucristo en otra persona. La verdad es que esta tarea es sumamente titánica y frustrante. En los 8 años que llevo en esta iglesia he predicado más de 1000 sermones. Y puedo ver en su vida, en sus redes sociales, muchas fallas de primer año de kinder. No es posible. Para mí es frustrante, hermanos. No es fácil. Es por eso que en 2 de Corintios capítulo 3 versículos 5 al 6 Pablo dice, porque nuestra competencia no proviene de Dios para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios.
La capacidad proviene de Dios. También el texto que leía nuestro hermano Abner hace algunos minutos en la carta a los Colosenses, Pablo dice que él luchaba según la potencia de Dios, no sus fuerzas propias. Hermanos, la verdad es que este trabajo de formar a Jesucristo en los hermanos que nos rodean es un trabajo arduo y un trabajo a veces muy frustrante. Muy frustrante. A veces uno ve que los hermanos van caminando bien y que dan un paso, 2 pasos para atrás y de repente dan media vuelta y se aventan una corrida hacia abajo otra vez. Y eso es desesperante. Y uno dice, ¿cómo es posible? Lo he enseñado desde el púlpito, he hablado con él personalmente, lo he discipulado, le he dado buen ejemplo. ¿Cómo es posible esto? Es algo muy frustrante. Pero gracias a Dios que el Señor, como dice Juan 1:16, que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia sobre gracia, para seguir alentando a las ovejas a que sigan al Señor y quieran ser como su Señor. Porque Cristo nos ha mandado a los pastores, mis hermanos, a formar a Jesucristo en ellos, no al predicador, no a una denominación. Yo no le debo fidelidad a Comunidad de la Gracia, yo no le debo fidelidad a un movimiento denominacional, yo le debo de verdad fidelidad absoluta a Jesucristo. No quiero que en esta iglesia, como dijo Pablo, no decían, yo sigo a Pablo, yo sigo a Pedro, yo sigo a Apolos. Y otros decían, no necesitamos de ningún líder, nosotros seguimos solamente a Cristo. No, todos son necesarios. Hermanos, la verdad es que es un trabajo arduo, frustrante, que no está en nuestras manos poderlo realizar. Solamente la gracia de Dios lo hace a través de sus siervos que se esfuerzan en la gracia del Señor. Pero no solamente debemos de amarlos por su arduo trabajo, sino que también ahí mismo en el texto va a decir que estos líderes nos dirigen hacia Dios o nos presiden. Dice la segunda parte, y os presiden en el Señor. Los dirigen hacia el Señor. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo, no puede haber un rebaño sin un pastor. Y no puede haber un pastor sin un rebaño. Los dos se necesitan. Los dos, tanto las ovejas necesitan al pastor como el pastor necesita a las ovejas. Si no, es un título totalmente vano. En Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, un pasaje misionero muy conocido, que en palabras de nuestro Señor, en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, el Señor dice: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas. ¿Recuerdan cuánto medía el lugar donde predicaba el Señor? 80 kilómetros, y luego 60, eran más de 300 y fracción de kilómetros que el Señor se aventaba caminando siempre para predicar el evangelio. Dice, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, recuerdan que eran miles, no eran cientos, eran miles, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y decía Maite hace algunos meses, y flojos, hermano, decía, ¿verdad? Son pocos y flojos, ¿verdad? Bueno, dice el Señor: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es necesario, mis hermanos, que nosotros reconozcamos por su arduo trabajo y porque nos dirigen al Señor. Miren, hermanos, no puede uno ir a la guerra sin soldados, sin tenientes, sin capitanes. El problema es que todos queremos ser generales. Todos queremos solamente mandar. Todos queremos ser el mandamás. Pero esto no es así. Hay una sola cabeza y ese es el Señor, su palabra. Los líderes y los demás hermanos que nos están trabajando y nos están dirigiendo, ellos son los que toman las decisiones. No hay más, hermanos. Ahora, miren, yo les quiero decir algo. En esta mañana
yo quisiera que cada uno de nosotros hiciera un acto de conciencia y decir: Señor, necesitamos trabajar más. El trabajo no puede ser de uno ni de dos, sino de toda la grey, de todos, porque de todos, mis hermanos, es la obra del Señor. Y ¿saben algo? Yo comparo el liderazgo o la escena de liderazgo en la iglesia como un partido de fútbol. ¿Por qué? Dicen algunos. Bueno, porque cuando estás viendo un equipo profesional de 22 hombres que se preparan a lo largo de la semana, que hacen dieta, que duermen bien, que hacen ejercicio y están jugando fútbol y están jugando mal, y del otro lado está una persona obesa tomando Coca-Cola, comiendo pizza, no hace ni lo mínimo, dice: yo lo haría mejor. Y eso no es cierto. Bueno, lo mismo sucede muchas veces en la iglesia. Vemos al hermano, yo lo haría mejor. No es cierto. Hay que ser humildes. Hay que ser humildes y reconocer a esas personas que están trabajando, que nos están dirigiendo hacia Dios. No seamos como esas personas que están del otro lado del televisor diciendo: ese no sabe. Si yo ahorita me pongo mi short y mis zapatos de fútbol, yo hago 3 goles. Mentira. Ya nos dimos cuenta algunos en la canchita qué malos somos, ¿verdad? Algunos de los que están aquí saben de lo que hablo, ¿verdad? Entonces, hermanos, es necesario que nosotros seamos objetivos, que reconozcamos a los hermanos que trabajan, que reconozcamos a los que nos dirigen, pero no solo eso, sino que también debemos de amarlos a pesar, escucha bien, a pesar de que nos amonesten, de que nos llamen la atención. Dice la segunda parte del versículo 12, dice la última parte: y os presiden en el Señor y os amonestan. Y noten qué es lo que dice el versículo 13: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Noten: tened paz entre vosotros. Miren, hermanos, los hermanos que son líderes y que tienen ministerios, mujeres, jóvenes, de todo en esta iglesia, deben, mis hermanos, de estar dispuestos al exhorto, a dar el exhorto a los hermanos, pero centrado en las verdades bíblicas que hay en la palabra del Señor. Y la verdad, mis hermanos, es que ustedes deben de estar dispuestos a amonestar, animando a las ovejas, aunque ustedes sean amados menos por servir y amonestar a los hermanos. Porque a nadie le cae bien una persona que te amonesta. Y la verdad es que somos muy soberbios. El ser humano es muy soberbio. Aunque sepamos que la persona que nos está llamando la atención tiene una mejor vida, tiene más sabiduría, siempre nos oponemos. Le buscamos pero si él es un chamaco delante de mí. Pero si él esto, todo, hermanos, a todo le buscamos para no obedecer. Mira, hermanos, esto le pasó y esto le pasa a todos los líderes, incluyendo al apóstol Pablo. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15, Pablo dice: yo los he amado y los he amonestado y lo voy a seguir haciendo, aunque por esta labor yo sea amado menos por ustedes. Sé que a veces, hermanos, a nadie le cae bien una persona que exhorta. Ahora, quiero decir que cuando la Biblia habla en el original griego de exhortar, no solo es regañar, sino también es alentar. No es solamente destruir, no es humillar, no es exhibir, no, es animar. Hermano, siga adelante, no se quede. Hermano, venga temprano. Hermano, sea puntual. Hermano, siempre con amor. Haciendo ver el error, pero animando. Usted puede, hermano, siga, no se quede, no de 2 pasos atrás. Si usted vuelve al mundo, ¿cómo le va a ir? Con amor, por las almas, amor, mis hermanos. Aunque eso cause muchas veces que uno, como vuelvo a repetir, le caiga mal a la grey. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice algo bien interesante. Acordaos de vuestros pastores que les hablaron la palabra del Señor. Y escuchen: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y si alguien aquí dice: yo he tenido puro inservible de pastor, bueno,
para no tener pretexto, en el versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Si los ejemplos que tú has visto afuera o en esta misma iglesia no te parecen, tú no tienes el pretexto de no seguir al Señor, porque Cristo sí es ejemplo de todo. Aunque los líderes debemos de ser ejemplo también. Luego dice en el versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Escuchen, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. ¿A quién? A la iglesia. Hermano, si tú dices algo y la persona te contradice, y esto, no te van a dar ganas de seguir sirviendo. No van a dar ganas de seguir sirviendo. Y eso no es provechoso. ¿Para quién? Para la iglesia, ni para el líder, ni para los que estamos aquí, los que presidimos, tenemos un ministerio. Mis hermanos, las ovejas, todo el pueblo de Dios es llamado por el Señor a amonestar, a alentar, a sostener, a ser pacientes, a hacer ministerio para la gloria de Dios. El Señor nos ha llamado a presidir su iglesia, pero a hacerlo con un arduo trabajo, dirigiéndolos hacia Dios, mis hermanos, y también cuando se llega el momento, amonestar. Pero vuelvo a repetir, hacerlo de una manera amorosa, viendo lo mejor para la iglesia y no para uno mismo. Porque la verdad, hermanos, es que si tú quieres predicar el evangelio como está en la Biblia, y Ander no me va a dejar mentir, de pobre nunca vas a salir. De pobre nunca vas a salir. Pero Dios es tan grande que abre puertas por otro lado. Él te bendice en tu trabajo, Él bendice tu negocio. Él, no sé qué hace Dios, pero Dios nunca se queda con nada. Pero quien piense vivir, tener una vida de lujos a base del evangelio, está mal de aquí, no tiene nada aquí, se está mintiendo a sí mismo. De verdad. Y Abner lo sabe, él ha tenido más años en el evangelio, ya es sudamericano, él ha viajado por donde quiera, conoce y sabe que los únicos que son ricos son los falsos profetas. Los que nos dedicamos a predicar simplemente el evangelio, el Señor nos bendice de otras maneras. En el trabajo, con el sudor de nuestra frente, el Señor nos saca adelante. Pero hermanos, tenemos que estar en esa misma sintonía. Y quiero que noten el versículo 14. Dice: también les rogamos, otro encargo, ya otra vez para los hermanos, pero que hagan ministerio. Los que tal vez no son diáconos, los que también ellos tienen que hacer ministerio. Dice: también les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Noten que no dice pastores, líderes, amonesten a los ociosos. Dice: también les rogamos, hermanos. O sea, si tú miras, un ejemplo, el hermano Edwin vive cerca del hermano Abigail, así, él puede, si ve que se está quedando, decir: vamos a la iglesia, no te quedes, vámonos. No es trabajo solamente de los líderes, sino de toda la iglesia. Dice: que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, ¿verdad? Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. El ministerio lo hacemos todos en la iglesia, hermanos. No es trabajo solamente del pastor, del encargado del ministerio, somos todos. Porque a veces, hermano, me he dado cuenta que en esta iglesia, ¿verdad?, tú tienes esa amistad predilecta, ¿verdad? Menos, tal vez tú tienes un hermano o una hermana con la que te llevas muy bien, y él en confianza te cuenta un problema que tiene, que a veces el pastor no sabe porque simplemente no se lo cuentan. Bueno, tú puedes ayudarle a orar por él, a orar por ella, a platicar con ella y animarlo a seguir en la obra de Dios. Porque muchas veces por vergüenza no se acercan a los líderes y le dicen: hermano, me pasa esto. No. Y eso es cierto, porque en muchos ha pasado. Pero nosotros que les rodeamos tenemos el deber de hacer ministerio. Y también, mis hermanos, punto número 2, y para eso vamos a cambiar el texto, en 2 de Timoteo, vamos a ir un poco más adelante, en el capítulo 2, del versículo 3 al 7, ya se me fue casi media hora de predicación. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 7, voy a ir un poco más rápido porque me faltan 2 puntos. Bueno, hermanos, número 2,
los líderes deben de ser buenos ejemplos para la iglesia. Número 2, los líderes, así como las ovejas tienen el deber de amar a los líderes tenemos el deber de ser buenos ejemplos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 3 al 7. Y lo primero que debemos de hacer, su punto A, es que nosotros debemos de tener, los líderes debemos de tener un compromiso total con Jesucristo. Noten, segunda de Timoteo, capítulo 3 y 4. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y noten lo que dice el versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y este texto ha sido tema de debate por muchos siglos. Que si el pastor debe de trabajar, que si no debe de trabajar. Yo lo tomo como la parte central, que mis hermanos debemos de estar dispuestos al sufrimiento y aún renunciar a nuestra propia vida por servir al Señor, por tener un compromiso total con Dios. Un ejemplo, hermanos. Si tú cumples años, estoy hablando de los líderes, ¿verdad? Si tú cumples años un domingo, pon el buen ejemplo, ven a la iglesia, ¿verdad? Da ejemplo de venirle, darle gracias a Dios aquí en la iglesia. Y después saliendo del culto, hermano, a las 12, te vas a celebrar. Ven a este lugar, no te quedes. Yo siempre le he dicho, la única excusa válida delante de Dios para que usted no venga es estar enfermo o que un familiar cercano esté enfermo también, como un padre, una madre, un hermano o una desgracia. Pero porque ayer te fuiste de fiesta a celebrar y hoy no quieres venir, qué malagradecido eres con Dios. Yo te aseguro que aunque tú vayas de madrugada a donde vayas, el lunes, mañana te presentas a tu trabajo a las 5 o 6 de la mañana. Yo no sé a qué horas entres. Yo en mi caso me tengo que parar todos los días a las 5 de la mañana. Y por eso yo le platicaba a unos hermanos, ¿verdad? Que no voy a ir a jugar el día lunes porque el partido es a las 11 de la noche. Voy a llegar a mi casa a la 1. ¿Qué voy a dormir? 4 horas. Después voy a andar asueñado arriba de la moto. Me puede pasar algo. Mejor no voy, ¿verdad? Bueno, nosotros los líderes debemos de tener un compromiso total con Jesucristo, mis hermanos. No, esto debe de ser algo que debemos de valorar y de vivir todo el tiempo, vivir para Dios. Versículo 5, también debemos de ser ejemplo en disciplina y pureza delante del Señor. Versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Debemos de vivir santamente, hermanos. 3, debemos de tener trabajo y esfuerzo en la obra del Señor. Versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, hermanos? Debe trabajar primero. ¿Alguien ha observado a las personas que se dedican a la agricultura? Qué pesado es. Pesadísimo, hermanos, de verdad. Yo soy un hombre fuerte y vigoroso y puedo cargar piedras, pero yo al campo le huyo, hermanos. Hay que agarrar el machete, afilarlo bien, miren, limpiar bien la tierra. Después sacar tu punzón y abrir la tierra, echar la semilla, guardarla y esperar que el de arriba mande la bendición, la lluvia para que germine. Y después tienes que andar cuidando que los pajaritos no saquen, mis hermanos, no se coman el fruto cuando está muy pequeñito, la matita. Y después estarlo cuidando, después que no se lo roben, ¿verdad, hermano? Porque tristemente así es en Latinoamérica. El elote se le entran a robar, hermanos. Y mantenerlo limpio. Y después de unos meses, no sé cuántos meses se lleve una mata de maíz para crecer, pero yo le calculo de 2 a 3 meses. Bueno, después de ese tiempo, poderte sentar a cortar esa mazorca y poderla poner y hervir y poderte comer un buen esquite, ¿verdad? Pero ¿qué trabajo hay detrás de todo aquello? Bueno, así dice la Biblia, hermanos. Nosotros como líderes tenemos que estar delante de Dios presentes, orando,
pidiéndole al Señor por las almas, porque vengan nuevas, y cuando vienen, darles seguimiento, estar con ellas, enseñarles, etcétera, 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 y luego esperar que el Señor en su gracia les dé crecimiento espiritual. Porque uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Así de sencillo, hermanos. Es la voluntad de Dios. Y finalmente, hermanos, los líderes debemos de tener sabiduría de lo alto. No sabiduría de este mundo, aunque también es buena. Tener conocimiento de todas las cosas que suceden es buenísimo, pero tener sabiduría de lo alto. Versículo 7 dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, los líderes tenemos que tener mucha sabiduría de lo alto. Que nuestra sabiduría no solamente sea humana, que provenga de los libros que debemos de leer, la universidad, el ir y todo, sino que provenga de Dios. Que nosotros, mis hermanos, sepamos la voluntad de Dios. Y que conociendo el camino de Dios, nosotros le digamos a las personas: es aquí, no es por allí, es aquí. Y que uno ponga a las personas allí y bendecirlas, y que Dios comience a caminar con ellos y darles crecimiento poco a poco. Finalmente, hermanos, porque ya me está ganando el tiempo, finalmente es otro texto en Primera de Pedro capítulo 5 del versículo 2 al 4. No lo vamos a ver tan profundamente porque ya vimos otros puntos en otros textos, pero en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 al 4 vamos a ver que tanto las ovejas, escuchen bien, que tanto las ovejas como los líderes vamos a recibir la recompensa de parte de Dios. No del hombre, no de la iglesia, sino del Señor. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 al 4 dice: apacentad la grey de Dios, a los líderes, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están bajo el cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y noten el versículo 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y ese vosotros no solamente es a los líderes, sino también a las ovejas, hermanos. Todos, ovejas y líderes, vamos a recibir la recompensa de la mano del Señor. Y voy a extraer, voy a hacer una abstracción de este texto del versículo 2 para hablar de cosas que no he hablado anteriormente. Los líderes debemos de huir de toda avaricia. Versículo 2, ya vimos que debemos de apacentar la grey, pero dice: cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Cuando tú emplees un ministerio o al frente de una iglesia, jamás lo hagas por llenarte las bolsas de dinero. Porque en primera, no serás aprobado delante de Dios. Y en segunda, estarás bajo la maldición de Dios. Y en tercera, terminarás mal en este mundo. No hay más. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, el Señor dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. El Señor es nuestro ayudador, hermanos. Nunca debemos de servir a Dios por dinero, jamás. Cuando a mí me han invitado a otras iglesias a predicar, a veces me han dicho: hermano, ¿y qué cosa? Mire, hermano, ahora no tengo para mi pasaje, solo denme para el pasaje y yo voy a ese lugar a compartir con ustedes. Y un plato de comida y agua y solamente. Pero Dios es tan bueno que sin pedirlo, al terminar de todo: hermano, aquí está para que se tome un refresco. El Señor es bueno. Pero nunca he puesto una tarifa de decir: les va a costar tanto porque yo sé, yo sé. No. Aunque algunos sostienen que sí debería ser así, y aunque lo creo, porque hay personas que fueron al seminario, invirtieron, viajar, yo lo sé. Pero debemos de confiar en la bondad de Dios, en el cuidado de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Dice el versículo 2 de
de Primera de Pedro 5, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermanos, es por esta razón que yo no he dejado de trabajar en este mundo. Porque como ustedes saben, uno en este mundo con 4 hijos, porque tengo 4 hijos, no es fácil el gasto. Y nunca he querido poner pretextos o tropiezo y decir, necesito para esto y voy a ver la manera en cómo los coacciono para que me den. No. Como dijo Pablo, prefiero que estas manos se desgasten. Prefiero trabajar en el sol todos los días, pero no poner ese pretexto en esta iglesia. Que alguien diga, yo no voy a ese lugar porque puro pedir dinero son. Nunca. Jamás. Prefiero morirme, hermanos, o prefiero irme de esta iglesia antes de hacer eso. Y los que me conocen saben que lo que digo es cierto, hermanos. Que lo digo con el corazón. También no debemos de maltratar a las ovejas. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Tú no puedes pedir algo que tú no haces. Los que vivimos ya en familia, ¿verdad? Tú no puedes exigirle a tu hijo, ve a la iglesia, y tú te quedas en casa. Tú no puedes exigir eso. Tú no puedes exigir respeto en tu casa si tú no respetas. Tú no puedes en tu trabajo exigirle a tus compañeros que lleguen temprano si tú eres el que llegas más tarde. O que trabajen si tú eres el que menos trabaja. Bueno, lo mismo sucede en la iglesia. Tenemos que ser buenos ejemplos, no maltratar a las ovejas, sino ser buenos ejemplos para ellos o para ellas. Hermanos, sé que no es fácil. Sé que aquí la gran mayoría, ningún lazo sanguíneo nos ampara, porque yo no soy ni sus primos, ni sus tíos, ni nada, pero soy sus hermanos y los amo en el amor del Señor, porque Dios nos ha hermandado. Y sé, mis hermanos, que no debemos de maltratar a las ovejas, sino ser ejemplos de ellas. Y todo lo que tiene que ver con la iglesia, mis hermanos, si hay buen ejemplo en el liderazgo de la iglesia, por favor, imítalo. Imita lo bueno y desecha lo malo. Sé sabio. Sé sabio, mi hermano. Sé sabia, mi hermana. No es posible, miren, hermanos, a veces algunos dicen, es que el hermano Víctor no se mete tanto en nuestras vidas. Papito lindo, tienes más de 25 años. Te voy a enseñar a vivir también. Te voy a enseñar a que tienes cómo vas a comer, cómo te vas a vestir, te tengo que enseñar eso. Eso ya debiste de haberlo aprendido desde hace muchos años. La puntualidad, todo. Miren, hermanos, dice un dicho que un animal viejo ya no aprende truco nuevo. Si llevas 50, 60 años así, ya no vas a cambiar. Solamente el poder de Dios. Él sí cambia. Nosotros solamente con aconsejar y poner un buen ejemplo en la vida. Pero quererme yo meter a tu vida y decir, ¿cómo vas a vivir? Papito lindo, tengo 4 hijos que enseñar a vivir. Tengo una vida y una esposa que atender. Tengo un trabajo que atender también en este mundo. Por favor, hermanos, pongamos de nuestra parte. Seamos responsables delante de Dios. Que así como eres responsable en tu trabajo, así seas también con la obra del Señor. Finalmente, debemos de esperar la recompensa de la mano del Señor. Solamente, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué gran recompensa, hermanos. El Señor no se va a quedar con nada. Él es juez justo. Él no va a decir, a él le estás dando más y a mí menos. El Señor te va a decir, es lo que mereces. ¿Por qué? Como película tal vez todo te va a mostrar cómo eras o cómo somos, ¿verdad? Va a decir, por esto le estoy dando más a él. Por esto y esto. Hermanos, la corona incorruptible de gloria ya la poseemos hoy en este mundo. Lo que decía Abner, el misterio, el evangelio. Tenemos esa corona incorruptible de gloria. Por favor, hermanos, no lo desechemos.
Iglesia, iglesia del Señor, iglesia, comunidad de la gracia, amen al Señor, respeten a sus líderes por la obra que realizan en pro de ustedes. Líderes que han sido llamados también a la obra del Señor. Pídele al Señor de la mies que les dé amor, responsabilidad, humildad para servir al Señor y que la gloria solamente sea para Él. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Oh Señor, te damos gracias por este día, Señor, en el cual nos has permitido escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy has hablado a todo tu pueblo, a nosotros los líderes y a tus ovejas. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a amarnos, ayúdanos a seguir adelante y a vivir para la gloria de tu nombre. Permítenos trabajar arduamente, presidir correctamente y amonestar alentando a tu pueblo. Que tu iglesia, que tus ovejas amen a los líderes y que esperemos la recompensa solamente de ti, Señor. Porque a veces fijamos la vista en el hombre y queremos recibir la recompensa de él, pero no es así, Señor. Ayúdanos, Padre, porque te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dejo el tiempo con mi hermano Gustavo para terminar el servicio. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas, hermanos. Invito por favor a Dieguito, nos haga favor de pasar a recoger las ofrendas. Y los invito a que busquen en sus himnarios, hermanos, el himno número 10. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste. Me diste vida y muy pronto volverás. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto volverás. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias porque se ha impartido tu palabra. Señor, te pedimos, ¿verdad?, que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón, que lo tomemos como un bálsamo a nuestras vidas, Padre Santo, no con orgullo, sino con agrado, Padre, porque sabemos que tú hablas a través de nuestro hermano Víctor, Padre. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos quedado sentados y no hemos hecho nada por nuestra iglesia, Señor, y a veces, como decía él, ¿verdad?, a veces es fácil juzgar, es fácil decir que esto lo podemos hacer mejor. Pero ayúdanos, Padre, siempre, ¿verdad?, como iglesia, a todos, Señor, desde enseñar a los niños hasta los más grandes, que todos somos una pieza fundamental en esta iglesia, Padre. Gracias, Señor, por las ofrendas que se levantaron. Gracias, Señor, porque tú has puesto en el corazón de mis hermanos, ¿verdad?, lo que tú les has brindado a lo largo de la semana, a lo largo de su trabajo, de sus negocios, en sus hogares. Te pido que tú les proveas siempre cualquier necesidad,
que tú guardes su vida siempre ante cualquier necesidad también, Padre, que tú les puedas dar siempre lo que ellos necesitan. Guárdalos también de cualquier enfermedad, y si es tu voluntad, ¿verdad, papito lindo? También aquellos que no tienen trabajo, que tú les puedas proveer, Padre Santo. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. El tiempo de los avisos, mis hermanos. Tengo un aviso aquí por parte de las mujeres, grupo femenil. Hay ventas, van a vender flan y fruta a las hermanas. Va a ser en el lapso en que terminemos el culto. Ya ven que después pasamos a nuestro discipulado. En ese lapso, hermanos, habrán de 10 a 15 minutos para que puedan comprar. Tratemos de ser breves también, hermanos, por favor, para respetar, ¿verdad?, el tiempo, para que también podamos empezar a tiempo nuestro discipulado y podamos terminar. Ese es por parte de las mujeres. Ok, terminando el discipulado, las mujeres también, las que puedan, ¿verdad?, se den un tiempo para que se junten con May. Van a ir a visitar a nuestra hermana Roselia. Es una visita rápida para orar por la hermana, verla, platicar un ratito, y posteriormente se pueden retirar. Para el día miércoles, hermanos, ya saben, están todos invitados para nuestro culto de oración en punto de las 6 de la tarde. El día domingo, si Dios lo permite, ¿verdad?, nos estaremos volviendo a ver. Damos gracias a Dios por la vida de los que asistieron el día de hoy, por los invitados. Las puertas de esta iglesia están abiertas siempre, hermanos. En el rol del aseo, pues ahí están algunos avisos también, por favor. Como decía nuestro hermano Víctor, ¿verdad, hermanos? Ya somos grandes, yo creo que también hay avisos que ya no es necesario decirlos, ya cada quien sabe su compromiso en la iglesia. Entonces ahí está el rol del aseo. Si alguien tiene la llave, por favor, váyansela pasando. Y es importante, ¿verdad?, cumplir con lo que nosotros prometemos, ¿verdad? Porque no lo hacemos para nuestro hermano Víctor, no lo hacemos para mí, no lo hacemos para Maite, lo hacemos para Dios. ¿Sale, hermanos? Entonces, esos son los avisos. No tengo ningún otro. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor, porque así como nos permite iniciar, también hemos llegado al fin de este culto, ¿verdad? Y al final, como les vuelvo a repetir, los que tenemos discipulado, al término de la venta, por favor, cada grupo que se ubique en su lugar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre bendito, porque eres bueno. Gracias porque nos permitiste iniciar este culto, Señor, un domingo más para venir a alabar tu nombre, para venir a glorificarte. Gracias, Padre, porque realmente tú pones en el corazón de nosotros el deseo, ¿verdad?, de estar aquí. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos vamos frescos, nos vamos alegres, nos vamos contentos, Padre, porque tu palabra a veces es dura, pero es verdad, Señor. Así que gracias, Señor, porque en esta iglesia se predica la verdad y no predicamos quizás abundancias y otras cosas que en otros lados se hacen. Aquí predicamos lo que tu palabra manda, y a veces suele ser duro, a veces nos golpea muy duro, Padre, pero sabemos que es para un bien de nosotros. Bendice Comunidad de la Gracia, Señor. Bendice a cada uno, Padre, para que también tu palabra pueda hacer estragos en nuestras vidas, para que también, Señor, tu palabra no se quede nada más en estas paredes, sino que salgamos, Señor. Quizás a veces tenemos un amigo en el trabajo, quizás un vecino, un familiar, ¿verdad, Padre?, que necesita de ti. Que todo lo que nosotros aprendamos aquí, Padre bendito, podamos también impartirlo, Señor, porque así como ese regalo llegó a nuestras vidas, ayúdanos que ese regalo también lo podamos entregar a los que lo necesitan, Padre celestial. Guarda nuestra vida, Padre, por favor, en esta semana, como lo has hecho siempre, confiamos en ti. Permite, Padre, que mis hermanos puedan ir a sus trabajos, que tengan un buen inicio de semana. Que tú bendigas a los que viajan, Padre, que tú bendigas a los que se quedan en casa, que tú bendigas a los que tienen negocios, Señor, que tú bendigas, Padre Santo, ¿verdad?, también a aquellas personas que venden un servicio en línea o algo, Padre, también que tú les puedas proveer siempre. Y seguimos clamando por nuestros hermanos enfermos también, Señor Jesucristo, que tú seas con ellos, Padre celestial. Y para cerrar, papito lindo, te pedimos siempre, ¿verdad?, que tu mano poderosa esté con nosotros, Padre bendito. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, antes de terminar, se me había pasado tantito. La hermana Marlene no vino, ¿verdad?, el día de hoy. ¿Sí está? Hermano Víctor, ¿será que puede pasar ahora por la hermana Marlene? Porque fue su cumpleaños. Ya no, se me pasó ahí. ¿Quién lo hace? Bueno, te la vamos a avisar a él. Entonces, nuestra hermana Marlene.